¿Qué lecciones aprenderíamos de un profeta si de forma general estuviésemos bien espiritualmente? Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio del Evangelio. Hoy hemos llegado a los capítulos 6 y 7 de Alma. Vamos a aprender algunas cosas lindas que él aprovechó para enseñar, ya que no tenía que hablar tanto en cuanto al orgullo y la idolatría y las persecuciones y tantas otras cosas. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, como siempre, directo a las escrituras. Vamos a ir al capítulo 6 de Alma. Empecemos por el versículo 3 y en adelante. Vamos a pasar rápidamente por esto, un poco de contexto. Él organizó la iglesia, ordenó élderes al sacerdocio, entonces estaba poniendo todas las cosas en su sitio, en orden. Versículo 3. Y también sucedió que aquellos que eran de la iglesia y que no se arrepintieron de sus iniquidades, ni se humillaron ante Dios, me refiero a los que se habían ensalzado en el orgullo de sus corazones. Estos fueron desechados y sus nombres fueron borrados, de modo que no los contaban entre los justos. Obviamente aquí estamos hablando que se hizo el equivalente a un consejo de membresía, antes conocido como disciplina de la iglesia, a varias de estas personas que no se quisieron arrepentir. Y bueno, si no se querían arrepentir y ya no querían dejar el orgullo, bueno, entonces sus nombres fueron borrados y fueron desechados. A este versículo, el anterior, indica que los que creyeron, que no eran miembros de la iglesia, fueron bautizados. En contraste, los que eran de la iglesia, que habían dejado de creer, que no quisieron arrepentirse, fueron separados de la iglesia, sus nombres fueron borrados. Y tal vez alguien podría decir: hermano Daniel, en mi barrio hay algunos orgullosos que ojalá se borrara el nombre de la iglesia. No, hay un proceso para la excomunión, y aun cuando se excomulga a una persona, se le invita a que continúe asistiendo a la iglesia, a menos que sea un peligro para otros miembros, que es poco frecuente realmente que pase algo así. Adicional, la excomunión es la forma más severa de la disciplina de la iglesia. Usualmente lo que nosotros encontramos son periodos informales de prueba y periodos formales de prueba, que puede ser una suspensión de los derechos. Usualmente esto es suficiente y se hace así porque, seamos sinceros, si se sacara de la iglesia a todos los que tienen orgullo, tal vez muchos de nosotros no estaríamos ya en la iglesia hace rato. Entonces, esto iba más allá de simplemente eran orgullosos. Yo puedo asumir que estas personas cuyos nombres fueron borrados, estamos hablando que eran excesivamente orgullosos, probablemente idólatras y también perseguidores de la iglesia. Para comentar un poquito más de eso, versículos 5 y 6. Ahora bien, quisiera que entendieseis que la palabra de Dios era accesible a todos, que a nadie se le negaba el privilegio de congregarse para oír la palabra de Dios. No obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Se les mandó reunirse frecuentemente. A nadie se le impedía congregarse. Todos eran invitados. Entonces, como les decía, solamente se impide o se pide que se aleje de la iglesia alguien que se convierte activamente en un daño o un peligro para los demás. Y estamos hablando de el concepto de un depredador. Por ejemplo, algún pervertido que anda buscando a las adultas solteras o a las jovencitas. Cosas que tienen que ser así, bien serias, para que se aleje a una persona de la iglesia y que no se le permita asistir. Por lo demás, todos nosotros que estamos en algún camino de progreso, que todavía tenemos cosas que solucionar, somos invitados a congregarnos frecuentemente, que más precisamente sería todos los domingos. Con esto pasemos al capítulo 7. El capítulo 7 es bello porque Alma hijo visita esta ciudad de Gedeón, que estaba en el valle de Gedeón. Le pusieron el nombre de este gran héroe nefita del que les he hablado en otras ocasiones, que murió por la mano de Neor. Este pueblo le hacía buena honra, buen honor al nombre de este gran héroe. Eran buenas personas. Versículo 5. Y confío en que según el Espíritu de Dios que está en mí, también pueda yo sentir gozo por causa de vosotros. No obstante,
No deseo que mi gozo por vosotros venga a causa de tantas aflicciones y angustia que he sentido por los hermanos de Zarahemla, porque aquí mi gozo por causa de ellos viene después de pasar por mucha aflicción y angustia. Versículos como este siempre me hacen pensar en si nosotros somos la causa del estrés y la angustia del presidente Nelson, o si por otro lado con nosotros él puede estar tranquilo, confiado. Entonces, el consejo es sencillo, que no seamos nosotros la razón del pesar de nuestros líderes de la iglesia. Esto incluye nuestro obispo, presidente de Quórum, presidente de Sociedad de Socorro, Estaca, cualquier presidente de hombres jóvenes, maestro de escuela dominical, quien sea que esté preocupado por nosotros. Sería chévere que nosotros pudiéramos aliviar esa carga siendo los que sí ayudan, los que apoyan, los que estamos bien. Con esto pasemos a los versículos 12 y 13, veamos lo que él puede enseñar cuando está suelto, cuando no tiene que hablar de tantas cosas pesadas. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. De esto hemos conversado antes cuando hablamos del libro de Mosía, que también hablamos sobre la expiación, conversamos algunas de estas cosas. De forma sencilla, Dios el Hijo toma tabernáculo de barro para experimentar, cuando habla aquí de las que nuestras debilidades tomará Él sobre sí, se refiere a nuestra vulnerabilidad, la capacidad para sentir dolor, tristeza, hambre, enfermedad, todo género de situaciones, con el propósito de que sus entrañas sean llenas de misericordia. Él sufre todas estas cosas para saber cómo nos sentimos nosotros y para saber cómo ayudarnos. Versículo 13. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación, y aquí este es el testimonio que hay en mí. De esto también ya habíamos conversado, pero si no habían visto ese video, el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Él las conoce como alguien que se entera de algo. Nuestro Padre Celestial podría decir, bueno, el Espíritu sabe lo que les pasó, entonces yo los perdono, tengo piedad de ustedes, misericordia. No funciona así. ¿Cómo funciona? A pesar de que el Espíritu Santo sabe todas las cosas, sin embargo, es necesario que el Hijo de Dios padezca, que experimente este dolor por sí mismo. Entonces, Él no sabe acerca de estas cosas, no es que conoce acerca de estas cosas, Él experimentó todas estas cosas. Y Él sabe lo que es ser golpeado, lo que es ser perseguido, insultado, escupido, azotado. Él sabe lo que es ser condenado a muerte, sabe lo que es ser traicionado por uno de sus más cercanos. Él conoce todas estas cosas y aún más, porque no he mencionado los dolores y las angustias de la expiación que Él llevó a cabo, que es el dolor combinado de todos los hombres. Así que no importa qué dolor hayamos nosotros sentido, con qué nos dimos en el dedo chiquito o con qué nos tropezamos en el codo o cualquier enfermedad o padecimiento que tengamos, cualquier situación de perder un miembro o de estar en un accidente, sentir mucho dolor físico, pero también mental. Cualquier angustia, cualquier tipo de desesperación por la situación que sea, que puede ser desde algo tan sencillo como mi hijo no llega a la casa, no sé dónde está, y que puede causar mucha desesperación según la situación. Pasando por tengo a tal persona en la clínica y no se mejora, y llegando a cuadros severos de ansiedad, de depresión. Todo dolor físico, todo dolor emocional. No hay algo que Él no conozca. Y hace esto para borrar las transgresiones según el poder de su liberación. Ahora, lo lindo es que Alma dice, este es el testimonio que hay en mí.
Ahora, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de Alma 5, en esos 3 videos que nos tomó hablar de Alma 5, mencionamos que él les dice que obtuvo su testimonio después de mucho ayuno y mucha oración? Él enseña de estas cosas llamando al arrepentimiento, pero aquí expresa su testimonio de una forma libre, de una forma potente. Muy bien, habiendo dicho todo eso, pasemos al versículo 23. 23, aquí estás. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fácil de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. 24. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Cosas que me gustan de estos versículos. Técnica de estudio de las Escrituras, hacer listas. Aquí tenemos una buena lista de cosas. Si ya no estamos tan orgullosos, si ya estamos atendiendo al necesitado, si ya no estamos usando ropa excesivamente costosa o tratando de llamar la atención de otros mediante las cosas que tenemos o que hacemos. Si ya superamos eso, entonces, ¿en qué nos podemos concentrar? Quisiera que fueseis humildes. ¿Más? Sí, más humildes. Sumisos y dóciles. Este sumiso y dócil no es ante el jefe en el trabajo, por si acaso. Estamos hablando ante Dios. Entonces, es la prontitud con la que yo me arrepiento, la disposición que tengo para ser fiel a los mandamientos, seguir a Jesucristo. Fíjense en esta parte, fáciles de ser tratables. Hay personas que son difíciles. A veces nosotros podríamos ser el difícil, podría ser que es complicado tratar con nosotros. Que cuando alguien tiene que decirnos algo, se pone así como, ay, me toca ir a hablar con él o con ella. A ver, ¿qué le voy a decir? No, igual va a salir mal. Ser fáciles de ser tratables. Llenos de paciencia y longanimidad. Creo que eso es fácil. Bueno, fácil decir, difícil hacer. Cuando pensamos de pronto, no, yo sí soy paciente. ¿Cómo es usted tratando niños pequeños? O adultos muy mayores. Siendo moderados en todas las cosas, esto tiene que ver con la humildad también, pero también con nuestras pasiones tal vez. Diligentes en guardar los mandamientos de Dios. ¿Paso a la entrevista o no paso a la entrevista? Y fíjense cómo luego habla de la oración. Pidiendo las cosas que necesitéis. Él les está mandando a orar y pedir lo que necesiten, tanto espirituales como temporales. Eso quiere decir que está bien orar para que me vaya mejor en el trabajo o para que me alcance la quincena. Pero la condición es siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Ahora, las últimas 3 cosas en la lista. Mirad que tengáis fe, esperanza y caridad. De estas 3 cosas me encantaría hablar de largo, pero pienso que son un tema mejor para hablarlo cuando analicemos Moroni 7. Falta bastante para eso, pero no importa. Por el momento quedémonos en que tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos caridad, que es amor. Hemos aprendido varias cosas lindas hoy. Hemos visto el poder del testimonio de Alma cuando puede hablar sin tener que recontrallamarnos al arrepentimiento. He disfrutado mucho de leer acerca de la expiación. Mis queridos hermanos y hermanas, conmigo será hasta la próxima.